región infrahioidea o cervical anterior posee un límite anterior formado por la línea media del cuello, un límite posterior formado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, un límite superior formado por el borde inferior de la mandíbula, un vértice localizado en la escotadora yugular en el manubrio del esternón. No en este manubrio, papá. Un techo de tejido subcutáneo que tiene el platisma. Un suelo formado por la faringe, inferiormente la laringe, y la hermosa glándula tiroides con sus dos lóbulos. Los músculos digástricos y homoioideos se subdividen en la región cervical anterior en 4 triángulos, los cuales pueden formar una pirámide de base triangular. Y volviendo al tema, muchachos, vamos a empezar con el triángulo submentoniano. Es un triángulo impar en el área suprayoidea, cuyos límites son, en su parte inferior, por el cuerpo del hueso ioides, lateralmente por vientres anteriores de los músculos digástricos derecho e izquierdo. Un suelo formado por 2 músculos miloioideos que se unen por un rafe fibroso medio. Un vértice que está en la sínfisis mandibular, el punto de unión de las 2 mitades de la mandíbula durante la lactancia. Y su base está formada por el ioides. Este triángulo contiene pequeños nódulos linfáticos submentonianos y pequeñas vénulas que se unen para formar la vena yugular anterior. Continuando con el siguiente triángulo, el triángulo submandibular. Es un área glandular entre el borde inferior de la mandíbula y los vientres anterior y posterior del músculo digástrico. La glándula submandibular ocupa todo el triángulo, debido a su asociación funcional con la boca y a su asociación anatómica con el suelo de la boca, la glándula y su conducto. A cada lado de la glándula submandibular, a lo largo del borde inferior de la mandíbula, se sitúan los nódulos linfáticos submandibulares. El suelo está formado por los músculos miloioideos e hipogloso y por el constrictor medio de la faringe. El nervio hipogloso proporciona la inervación motora a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Pasa por el triángulo submandibular al igual que el nervio miloioideo, porciones de la arteria y la vena faciales y la arteria submentoniana, una rama de la arteria facial. Siguiendo con el siguiente triángulo. ¡Pero qué imbécil! El triángulo carotídeo. Es un área vascular limitada por el vientre superior del músculo homoioideo, el vientre posterior del músculo digástrico y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Este triángulo es importante porque la arteria carótida común asciende por él. Su pulso puede auscultarse o palparse comprimiéndola ligeramente contra la apófisis transversa de la vértebra cervical. A nivel del borde superior del cartílago tiroides, la arteria carótida común se divide en las arterias carótidas interna y externa. El seno carotídeo, una pequeña dilatación de la porción proximal de la arteria carótida interna, que puede incluir la arteria carótida común, inervado por el nervio glosofaríngeo, en el que se encuentra un barroreceptor. El cuerpo carotídeo es una masa pequeña de tejido de forma ovoide y color marrón rojizo. Se sitúa en el lado medial de la bifurcación de la arteria carótida común, en la íntima relación con el seno carotídeo, inervado por el nervio del seno carotídeo y por el nervio vago. Es un quimiorreceptor que controla la concentración de oxígeno en la sangre. Bajas concentraciones en la sangre estimula e inicia un reflejo que incrementa la frecuencia y la profundidad de la respiración, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. ¿Qué es lo que contiene este triángulo? Esta información vale millones. Las estructuras vasculonerviosas del triángulo carotídeo, que están envueltas por la vaina carotídea, son la arteria carótida medialmente, la vena yugular interna lateralmente, el nervio vago posteriormente. Superiormente, la arteria carótida común es sustituida por la arteria carótida interna. El asa vertical normalmente se sitúa sobre la cara anterolateral de la vaina. Muchos nódulos linfáticos cervicales profundos se sitúan a lo largo de la vaina carotídea y la vena yugular interna.
Y ahora con ustedes el último triángulo de la región cervical anterior. El triángulo muscular, cuyos límites son el vientre superior del músculo omohioideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo, el plano medio del cuello, el cual contiene músculos y vísceras, por ejemplo, la glándula tiroides y la glándula paratiroides. Muy bien, sean bienvenidos porque ahora vamos a ver los músculos de la región cervical anterior. Esto se va a poner feo. Rápidamente vamos a empezar describiendo los músculos suprahioideos y comenzando con el músculo milohioideo. Se origina en la línea milohioidea de la mandíbula. Se inserta en el rafe milohioideo y en el cuerpo del hueso hioides. Está inervado por el nervio milohioideo, ramo del nervio alveolar inferior del nervio mandibular. Cumple la impresionante función de elevar el hueso hioides, el suelo de la boca y la lengua durante la deglución. Nuestro segundo músculo es el músculo genihioideo. Se origina en la espina mentoniana inferior de la mandíbula y se inserta en el borde superior del hueso hioides. Su increíble función es la de elevar anterosuperiormente el hueso hioides, acorta el suelo de la boca y ensancha la faringe. Nuestro tercer músculo es el músculo estilohioideo. Se origina en el proceso estiloides del hueso temporal y se inserta en el borde superior del cuerpo del hueso hioides. Está inervado por el ramo estilohioideo del nervio facial. Su increíble función es la de elevar y retraer el hueso hioides, alargando de esa forma el suelo de la boca. El último músculo suprahioideo es el músculo digástrico, que se divide en dos vientres. El vientre anterior se origina en la fosa digástrica de la mandíbula y se inserta en el cuerpo y en el cuerno mayor del hueso hioide. Está inervado por el nervio milohioideo, ramo del nervio alveolar inferior. El vientre posterior se origina en la incisura mastoidea del hueso temporal y se inserta en el cuerpo y en el cuerno mayor del hueso hioide. No en este cuerno, papá, hablo del hioides. Y va a estar inervado por el ramo digástrico del nervio facial. La función del músculo digástrico es la de descender la mandíbula, elevar y fijar el hueso hioides durante la deglución y el habla. Ahora vamos a conocer a los músculos infrahioideos y vamos a conocer el primer músculo, que es el músculo esternohioideo. Este músculo se origina en el manubrio del esternón y la extremidad medial de la clavícula y se va a insertar en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides. Está inervado por los ramos anteriores de los nervios C1 a C3 a través del asa cervical y cumple la increíble función de descender el hueso hioides durante la deglución. Y el segundo músculo infrahioideo es el músculo omohioideo. Este se origina en el borde superior de la escápula y en la encisura de la escápula y se inserta en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides. Está inervado por los ramos anteriores de los nervios C1 a C3 a través del asa cervical. Cumple la increíble función de descender, fijar y retraer el hueso hioides. El tercer músculo infrahioideo es el músculo esternotiroideo. Este se va a originar en la cara posterior del manubrio del esternón y se inserta superiormente en la línea oblicua del cartílago tiroides. Está inervado por los ramos anteriores de los nervios C2 a C3 a través del asa cervical y su increíble función es la de descender el hueso hioides y la laringe. Y el último músculo infrahioideo es el músculo tiroideo. Este músculo se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y se inserta en el borde inferior del cuerpo y el cuerno mayor del hueso hioides. Y está inervado por el ramo anterior del nervio C1 a través del nervio hipogloso. Y su increíble función es la de descender el hueso hioides y elevar la laringe. Podría ser el fin. Desearía que así fuera, pero no. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Y rápidamente comenzamos indicando que la región cervical anterior va a estar irrigado por el sistema arterial carotídeo, que comprende la arteria carótida común derecha e izquierda y sus ramas terminales, y su drenaje venoso va a estar a cargo de la vena yugular interna y de la vena yugular anterior.
La arteria carótida común derecha nace como una rama del tronco brachiocefálico. La arteria subclavia constituye la otra rama de este tronco. Por el contrario, la arteria carótida común izquierda nace como una rama del arco de la aorta y esta asciende directamente por el cuello, de modo que solo tiene 2 centímetros de recorrido en el mediastino superior. Una de las ramas terminales de la arteria carótida común es la arteria carótida interna, que nace a nivel del borde superior del cartílago tiroides y asciende directamente para introducirse en la cavidad craneal a través del conducto carotídeo localizado en la porción petrosa del hueso temporal, de modo que no tiene ninguna rama en la región cervical anterior. Y la otra rama terminal de la arteria carótida común es la arteria carótida externa. Esta discurre en una dirección posterior-superior entre el cuello de la mandíbula y el lóbulo de la oreja. En este punto se encuentra rodeada por la glándula parótida y sus 2 ramas terminales son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria carótida externa constituye la principal fuente arterial de las regiones externas del cráneo, constituyendo las siguientes ramas. Y la primera rama que vamos a conocer es la arteria faríngea ascendente. Esta nace de la cara medial de la arteria carótida externa y asciende por la faringe profunda a la arteria carótida interna y va a dar ramas para llegar a la faringe, los músculos prevertebrales, el oído medio y las meninges craneales. Y la segunda arteria que vamos a conocer es la arteria occipital. Esta nace de la cara posterior de la arteria carótida externa, pasa posteriormente medial y paralela a la inserción del vientre posterior del músculo digástrico, se posiciona en el surco occipital del hueso temporal y se distribuye en múltiples ramas para llegar a la piel cabelluda en la región posterior. Durante todo su recorrido, la arteria occipital pasa superficial al nervio glosofaringeo y al nervio accesorio. Y la tercera arteria que vamos a conocer es la arteria auricular posterior, que de igual forma nace en la cara posterior de la arteria carótida externa. Asciende posteriormente entre el meato acústico externo y el proceso mastoides del hueso temporal. En este punto va a dar múltiples ramas para llegar a los músculos adyacentes de la región temporal, a la glándula parótida, al nervio facial, a la oreja y a la piel cabelluda de la región temporal. Y la cuarta arteria que vamos a conocer es la arteria tiroidea superior, que nace de la cara anterior de la arteria carótida externa, discurre anterior-inferiormente profunda a los músculos infrayoideos para llegar a la glándula tiroides, además de que llega a los músculos infrayoideos, al músculo externo cleidomastoideo y a la laringe a través de la arteria laringea superior. Y la quinta arteria que vamos a conocer es la arteria lingual, que de igual forma nace de la cara anterior de la arteria carótida externa, sobre el músculo constrictor medio de la faringe, pasa profunda al nervio hipogloso, al músculo estiloioideo y al vientre posterior del músculo digástrico, y desaparece en la profundidad del músculo hiogloso. En este punto va a dar origen a ramas para llegar a la porción posterior de la lengua y luego gira superiormente a nivel del borde anterior del músculo hiogloso para dar origen a sus 2 ramas terminales, que son la arteria lingual profunda y la arteria sublingual. Y la última arteria que vamos a conocer es la arteria facial, que de igual forma nace de la cara anterior de la arteria carótida externa. Inmediatamente esta va a dar origen a 2 arterias, que son la arteria tonsilar y la arteria faríngea ascendente. Luego discurre superiormente para posicionarse debajo del vientre posterior del músculo digástrico, el músculo estiloioideo y del ángulo de la mandíbula. Luego cambia de posición anteriormente para introducirse en la glándula submandibular a la cual llega. Continúa su dirección anteriormente para dar origen a la arteria submentoniana, que va a irrigar el piso de la boca. Luego, a nivel de la parte media del borde inferior de la mandíbula, asciende superiormente para introducirse en la región facial a la cual irriga. Eso es todo, amigos. ¿Y ahora qué? Venas de la región cervical anterior. La mayoría de las venas de la región cervical anterior son tributarias de la vena yugular interna. La vena yugular interna drena sangre del encéfalo, la parte anterior de la cara, las vísceras cervicales y los músculos profundos del cuello. Empieza en el agujero yugular en la fosa craneal posterior, como continuación directa del seno sigmoideo. La vena desciende en la vaina carótida acompañando a la arteria carótida interna. La vena yugular interna se une con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Las tributarias de la vena yugular interna son el seno petroso inferior y las venas facial y lingual, faríngea y tiroidea superior y media.
La vena occipital también puede drenar en la vena yugular interna. Nervios de la región cervical anterior. En la región cervical anterior se localizan varios nervios, como por ejemplo el nervio transverso del cuello, que va desde C2 y C3, inerva la piel que cubre la región cervical anterior. El nervio hipoglóso va a inervar los músculos intrínsecos de la lengua. El nervio pasa entre la carótida externa y los vasos yugulares, proporcionando la raíz superior del asa cervical y luego un ramo para el músculo genioideo. Ramos del nervio glosofaríngeo y el nervio vago. En el cuello, el nervio vago da lugar a los ramos faríngeos, laríngeos y cardíacos.